Fernando Linares conversando sobre la ocultura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 5:02 de la tarde de este día, de este jueves 30 de marzo, y es una hora fantástica porque nuevamente me adelanto el tiempo. Seguramente serán las 20:32 y estaréis viendo este vídeo. Y este vídeo supone el regreso del canal después de unas cuantas semanas que ha estado parado porque pues había cosas que tenía que hacer básicamente, que no podía repartirme con todo. Y el tiempo es el que es, y el tiempo es soberano, entonces casi preferí pues parar y hacer las cosas bien y luego volver con muchas ganas. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de retomar este periplo con el canal y de retomar todo este camino de curiosidad, de deslumbramientos, que no sería nada sin vuestra propia curiosidad, sin vuestro propio interés, sin vuestro apoyo. Y también, evidentemente, sin el de todos quienes pasan por aquí, de esas personas que nos aportan su punto de vista, nos aportan su deslumbramiento, nos aportan su visión, nos aportan esa pequeña llave para poder un poco hurgar en lo que son, en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que proyectan. Y como siempre quiero agradecer a mis queridos Felipe R. Piedra y Nacho R. Piedra por el apoyo y el soporte de este canal. Quiero agradecer a Lasne de Orol por la voz que pone para la intro y el final. Y quiero agradecer también quizás al propio tiempo que me permite pues estirar un poco esto y jugar en esos planos y traeros un tema que creo que para abrir el canal es importante y es interesante. Y es el tema de la ocultura. La ocultura, que es una palabra que me gusta mucho en cuanto a que tiene ese resorte que quizás es bastante propicio para darnos cuenta que todo lo que englobamos dentro de lo desconocido, lo extraño, lo enigmático, lo misterioso, es una cultura, es la cultura de lo oculto. Y esa cultura de lo oculto tiene tantísimo, tantísimo que ver con todas las parcelas que pues se abarcan en el mundo este del misterio, de esa palabra tan especial, tan fantástica, tan maravillosa y que es tan abierta a tantas cosas. Pero, como siempre suele ser en este canal cuando intento hablaros y contaros algo, pues siempre intento hacerlo desde el prisma de quizás mi propia curiosidad, mi propia inquietud en cuanto a determinados términos, en cuanto a determinadas cosas que parece que engloban otras, pero que en realidad son aún mucho más misteriosas muchas veces de lo que engloban, perdón. Y en ese sentido, creo que hablar de la cultura de lo oculto, la ocultura, un término que mi querido Javier Sierra utiliza muchísimo, bien vale pues empezar, bien vale usarlo para empezar, mejor dicho, toda una especie de pasos que vamos a dar. ¿Por qué? Porque este canal es un canal, considero que cultural, eminentemente cultural y ocultural también, en cuanto a que, como habéis visto, los contenidos que pasan por aquí y han pasado, pues tienen mucho que ver con la cultura en todo su abanico, en todo su espectro, pero también con lo oculto, con lo misterioso, con lo mistérico, lo arcano, lo preternatural, como me encanta decir a veces. Y esa ocultura es, creo, algo tan cercano y esencial a nosotros como lo es nuestra propia forma de pensar, como lo es nuestra propia manera de situarnos ante todo. Fijaros, como no quiero tampoco extenderme demasiado para que quizás las cosas queden un poquito más fijas en todo, quiero llevarlos a un pequeño trayecto, y en ese pequeño trayecto el color es importante. Porque todo en esta vida lo tamizamos, digamos, en ese fondo y forma que tiene que ver con el color, con esa presencia constante de tonalidades, quizás de
abstracciones que cogen carne en algo, ¿no? Cogen cuerpo, cogen entidad en un objeto, en una persona, incluso en ideas, incluso en sonidos. Y eso es fascinante. ¿Por qué? Porque el color es una de las herramientas que tenemos para interpretar quizás el contexto de espacio que tenemos y en el que nos movemos, pero también nos sirve para delimitar individualidades y al mismo tiempo para denominar sutilmente lo inabarcable, por ejemplo el cielo, el espacio, la oscuridad de la noche. Todos estos aspectos creo que pasan en el color como pequeños susurros que nos van diciendo cosas. Y curiosamente en la cultura es así. ¿Por qué lo digo? Porque el color en la cultura a lo largo de nuestra historia también es una herramienta de expresión, evidentemente. Y como herramienta de expresión podemos ver este fascinante estandarte, es parte de un estandarte, en el que estamos viendo cómo los colores tienen esa sutileza, cómo a lo largo de la historia, en la época medieval, en la época barroca, en los tiempos modernos y seguramente en el futuro, e incluso en aquellos tiempos en los que el color ni siquiera era denominado como color, ni siquiera el rojo era rojo, ni el añil era añil, ni el negro era negro, sino simplemente era algo que estaba ahí, que quizás a lo mejor era algo sagrado, nos está denotando que hay un pozo cultural que bulle y ha bullido a lo largo de todo lo que es nuestro permanente cumpleaños como seres, como homínidos. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de la historia el color con sus matices y con toda la simbología incluso que ha podido coger respecto a sus porqués y sus paraqués, pues ha ido forjando una segunda etapa, digamos, o una trastienda que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con justamente todo ese simbolismo y toda esa búsqueda de expresión a través de lo que se expresa con velos, a través de lo que se expresa a través de los propios velos de los sentidos, que no es que sea oculto, no es que se oculte a propósito, sino simplemente que nuestros sentidos parece que como que guardan cosas que se quedan ahí calladas, que se quedan calladas, pero que no están dormidas, sino que están elaborando otra forma de contemplar la realidad, de contemplar lo externo y de contemplar, perdón, lo interno. Y esa contemplación de lo interno, voy a dar un sorbo de agua porque si no me quedo seco, probablemente esa contemplación de lo interno en el color también tenga una especie de efecto espejo que es fascinante. En la ocultura, en la cultura del oculto, muchas veces se habla de grandes obras, de grandes maestros, por decirlo así. Pero cuando digo maestros no lo estoy diciendo en el sentido religioso, sino más bien en ese sentido esotérico. Hermes Trismegisto, por ejemplo, en sus leyes del Kybalión, lo de tal cual es arriba es abajo, todas estas cosas podían ser extrapolables al color, porque se ha usado tantísimo el color para reflejar justamente ese paralelismo entre planos, ese paralelismo en el cual lo que es el cielo dibujado de azul en una especie de laguna también se dibuja ese azul para que se refleje tanto el cielo en la laguna, para que arriba sea abajo y abajo sea arriba, y para que como arriba es abajo, abajo es arriba. Y ese color azul genera justamente ese efecto fantástico, ese efecto tan cultural de expresión, pero también o cultural en cuanto a lo que guarda dentro, en cuanto a lo que guarda en ese significado. Y por eso a lo largo de la historia quizás materias como el arte se han visto pues plagadas de esta ocultura que se ha servido también para mostrar corrientes de pensamiento esotérico, no solamente corrientes individuales, sino corrientes, digamos, más institucionalizadas de pensamiento esotérico, pero también corrientes de pensamiento heterodoxo completamente, que podría relacionarse con lo esotérico en cuanto a lo arcano, a lo guardado que está, pero que tiene otros visos también, algunas veces un poco más abiertos, otros más arcanos, pero que están ahí. Y por eso hay libros fascinantes que alguna vez yo le he mostrado, como este, El arte mágico de André Breton, pues uno de los padres del surrealismo, alguien que en aguas del dadaísmo y del surrealismo pues estuvo buscando otras formas de expresión, y esas formas de expresión en ese surrealismo
con André Breton a la cabeza, pero con muchísima gente absolutamente deslumbrante. Véase Tristan Tzara, véase Man Ray, Maya Deren, o sea, muchísima gente que estuvo allí. Curtis Peters, qué sé yo, se me ocurren Russolo con el Intona Rumori, que es una máquina que, fijaros, se llamaba Intona Rumori, el entonador del rumor, que era una especie de máquina que soltaba unos sonidos que eran fascinantes, pero bueno, eso es otra cosa y no nos vamos a ir hacia ahí, porque Breton, aquí con estas imágenes que le estáis viendo, pues es un buen ejemplo de esa ocultura, es un buen ejemplo de esa encarnación, digamos, de la inquietud social, sociológica, cultural, pero que tenía en esa búsqueda de la cultura a través del subconsciente, de la expresión del arte a través del subconsciente que aflorase tal cual, sin parámetros establecidos. Ese surrealismo tenía mucho de eso, el no usar parámetros establecidos, el dejar que todo el inconsciente hablase, que el arte se manifestase a través de sí mismo, no por un elemento planeado, buscando un efecto planeado, sino que la sorpresa, que el asalto se produjese de una forma tan directa que de por sí se convirtiese en una obra de arte. Pero claro, en esa escaramuza cultural, pues estábamos hablando del subconsciente, estamos hablando del sueño, estamos hablando de voces que pueden manifestarse, estamos hablando de estados ampliados de conciencia, que no alterados, estamos hablando de la sombra, estamos hablando del otro yo, o sea, de elementos que tanto para Breton como pues para Man Ray, como para Tzara, como Dalí y muchos otros, bien podían encasillarse en la ocultura. Y es curioso cómo en esa ocultura del surrealismo llegó un momento en el cual parece que empezaron a formarse normas que quizás llevaron al surrealismo pues a detenerse en ese momento, aunque sigue activo de otras formas también, pero quizás la norma, la aparición de la norma de lo extraño hizo que se convirtiese esa norma de lo extraño en una norma que se convirtió en un corsé para muchos. Y eso quizás aminoró un poco la fuerza de todo esto. Pero lo interesante no es que se haya aminorado o que se quedase allí, no, lo interesante de todo esto es que la ocultura del surrealismo, esa cultura del oculto que tiene el surrealismo, caló profundamente en otras parcelas y sobre todo yo creo que caló en una visión de la realidad completamente ampliada y abierta, en la que las cosas podían ser posibles en cuanto a la imaginación de la persona pudiese darse ese visto bueno de soltarse. Curiosamente, en la cultura de lo oculto, en muchas parcelas se da lo mismo. Cuando vemos la expresión de los testigos de determinados hechos mistéricos como la plasmación de estos por parte de investigadores, periodistas, buscadores, historiadores, lo que sea, arqueólogos, en todos ellos vamos notando pinceladas que son parte de la persona, de la personalidad, de quien está siendo investigado y de quien investiga. Y eso que queda en medio, que nosotros lo recibimos como espectadores, pues a nosotros también nos genera un poco una elaboración de algo. Entonces ya se une lo que el investigador pensaba, lo que el testigo piensa y lo que nosotros pensamos. Y se genera una especie de sociología de lo oculto que es fascinante, porque pensamos el misterio, porque elaboramos teorías en relación al misterio, porque enlazamos vasos comunicantes que a priori podrían ser pues completamente alejados, pero los incorporamos. ¿Por qué? Porque buscamos una explicación ante lo oculto, ante lo misterioso, lo enigmático. Entonces, bien nos vale poder utilizar esos hilos conductores y esos vasos comunicantes para tratar de buscar algo que tenga sentido y que tenga valor. Y en todo eso está el color también, claro, evidentemente. Y el color también está como el pensamiento en mareas sutiles, en las cuales esas mareas nos llevan a elaboraciones aún mayores, porque del mismo color que los colores, del mismo modo que los colores cobran sentido en cuanto a nuestra percepción, en cuanto a nuestra asociación de percepciones,
no es menos cierto que cuando ese color intentamos interpretarlo a nuestro día de hoy, también se genera algo que tiene que ver con lo oculto y es con la proyección. En la cultura del oculto, más allá ya de la investigación de libros míticos, de los temas analizados en franjas históricas determinadas para poder comprender por qué en cada momento histórico se pueden generar determinados mitos o no, más allá de todo eso, creo que la cultura, y lo que quiero transmitiros hoy, tiene un fondo que es mucho más profundo que lo que muchas veces se piensa de la cultura. Porque muchas veces, digamos que la cultura se piensa que es simplemente un cúmulo de conocimientos que están ahí y que dan forma a las sociedades eh, como mecanismos de expresión, pero yo creo que es algo más. Creo que es algo tremendamente profundo que entronca directamente con cada persona y que en cada persona pues se generan estas mareas, digamos. Lo que estáis viendo, que podría ser un oleaje como podría ser unas montañas, no es sino otra cosa que una manifestación digitalizada en grado sumo de, digamos, conexiones informáticas que llevan a hacer esta imagen. Y eso lleva a otro punto fascinante que tiene que ver con la cultura también. Si somos capaces de proyectar esto, también hemos sido capaces de proyectar a lo largo de la historia, como siempre me encanta decir en mis adoradas cuevas, imágenes plasmadas, pero también hemos sido capaces de hacer sombras que asemejasen a la interpretación de la realidad que tenemos. Fijaros, a veces me pregunto, no lo sé, o sea, no estoy seguro, pero me pregunto, ¿por qué en algunos casos, cuando se asocia siempre la oscuridad a determinadas cosas, pues nos lleva a pensar, por ejemplo, que esas cosas son negativas? Y en realidad esas connotaciones marcan muchas cosas. Pero qué interesante, porque cuando hacemos una sombra en la pared, la sombra es también oscura, ¿no? Entonces hay como una especie de juego quizás subconsciente que tiene mucho que ver con nuestro pasado y con nuestra lectura de las cosas antiguas, ancestrales. Y en esta imagen estamos viendo también oscuridades y claridades. Y el simple hecho de observar esta imagen, si nos dicen que esto es parte del, por ejemplo, los Cárpatos, lo asociaríamos directamente con el mito vampírico, con pues, el Nosferatu, el Strigoi, Drácula. Pero claro, si nos dicen que eso no tiene nada que ver con los Cárpatos, nosotros ya nos hemos quedado con la idea de los Cárpatos en la cabeza, y aunque nos digan que es una cosa informática de unos impulsos eléctricos que han marcado determinados puntos, se nos va a quedar eso mezclado con lo otro. Fijaros lo interesante de la coctelera que es nuestro cerebro y nuestra percepción y nuestra sociología, porque nosotros mismos con la enciclopedia con pies que somos, hace que unamos todas estas cosas y vayamos a eso. Y entonces me pregunto, si esto es así, si esto ocurre de esta forma, dentro de esta cultura del oculto en la cual hemos asociado esta imagen absolutamente cibernética, informática, digitalizada con, por ejemplo, los Cárpatos, que también se puede asociar, por ejemplo, con un mar embravecido, donde quizás un kraken gigantesco esté, o donde pues quizás un objeto volador no identificado salga, o un OSNI, un objeto submarino no identificado se vea por el fondo, quién sabe, o un gran tiburón, no lo sé. Eso depende de vuestra percepción. Pero en todo esto hay como una especie de cálculos que se van dando en nuestra mente constantemente. En nuestro cerebro se generan tantos cálculos que podríamos decir que nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestro espíritu, como queráis llamarle, es la marmita donde se genera toda esta ocultura. Es donde el horno donde se prepara todo ese gran preparado vital que en el fondo no deja de ser nuestro propio maná. Pero, claro, todo esto sospecho que en esta gran ocultura tiene elementos de cultura del oculto que por supuesto entroncan también con los números. Los números son absolutamente extraños, absolutamente interesantes, absolutamente misteriosos. ¿Qué es un número realmente? Es una representación que nos sitúa en un estrato de cantidad para en ese estrato de cantidad ordenarnos un poco la realidad, para hacernos pensar en lo ínfimo, pero también en lo inabarcable. Pero curiosamente, dentro de mi ocultura, el número para mí es uno de los grandes enigmas por una razón. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, un 23
estoy viendo un 11, estoy viendo otro 11 que está por allí, estoy viendo un 37, estoy viendo un 13. Y claro, me pregunto, vale, están estos números, hay un 31, dentro de unas horas será 31. Estoy asociando todo esto. Hay un 7, sí, y hay otro 7, y hay otro 7, y hay otro 7 por ahí. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué se da esa asociación si en el fondo lo que yo estoy viendo son simplemente signos que están allí? Yo me pregunto muchas veces qué son los números realmente, y para mí son signos mágicos, o sea, son símbolos, y aunque me digan que 1 más 1 es 2, como siempre digo, yo me quedo ahí como que algo se pierde, que algo falta, que dentro de ese orden para mantener esa realidad, digamos, encapsulada, pues hay algo que va mucho más allá. Pero es que esto es ocultura por una sencilla razón. Porque en la ocultura, por ejemplo, la numerología, y me estoy refiriendo a la numerología, digamos, más ancestral, seria en algunos aspectos, pero también la más apegada a la superchería o a aparentes descabellados sentidos de unión, pues el número siempre ha estado presente. Y curiosamente, claro, desde hitos culturales que tienen que ver con lo cultural, como la cueva de los 40 ladrones, o hablar de los 7 velos, o hablar del séptimo cielo, es curioso. O el temor al número 13, por ejemplo, ese temor infundado, ¿no? La presencia de números como el 11, que en algunas personas parece ser que tienen esa fuerza. El 23, que es un número también importante dentro del saber mágico. El 33, dentro de los grados masónicos. Todos estos números, el 8 con la eternidad, los números parece que también han sido dotados de ese símbolo. Y el 3 como el equilibrio. O sea, todos los números parece que tienen una representación simbólica, visual, artística, porque un 11 no deja de ser una representación artística. Tiene esa armonía, tiene algo, pero el 41 también. O sea, es como si el número dejase de ser número solamente, porque es mucho más. Y eso es algo que me llama mucho la atención de la ocultura. Porque en la ocultura, por ejemplo, cuando os he dicho, ¿no?, que para algunas personas pues el 13 es un número malo, pero el 7 es un número estupendo, y el 8 para algunos es una eternidad, pero para otras personas, por ejemplo, el 2 simboliza la armonía, pero el 3 realmente simboliza la armonía más trascendental. Todas estas cosas se unen y digamos que emplazan a quien lo piensa, a quien lo escucha, a quien lo investiga, a nuevamente esa especie de sociología interna en la cual se confrontan, se alimentan, se distribuyen, se interpretan y se reinterpretan significados, formas de ver las cosas, tiempos históricos, tendencias, corrientes, y de todo eso pues acaban generándose muchas veces corrientes de pensamiento filosófico o esotéricas. ¿Cuántos grupos de determinados contactismos ovnis están regidos por determinados números que se supone que son las coordenadas que se dan para encuentros? ¿O cuántas veces en grupos de investigación en transcomunicación instrumental pues se les ha ocurrido utilizar aparatos de radio en los cuales determinadas voces de otros planos, de otros supuestos planos, les han dado frecuencias para poder comunicarse mejor? Es interesante cómo toda la cultura se basa de una forma u otra, esa ocultura que se relaciona con todo lo deslumbrante, se basa utiliza los elementos que tenemos para de una forma u otra soltarnos mensajes y soltar hilos de conducción. Por eso mi querido Luis Uriarte, por ejemplo, utiliza pues el aparataje que utilizan las investigaciones que hacemos en Cuarto Milenio. Pero es que esto es ocultura también. ¿Por qué? En la cultura de lo oculto, antiguamente se utilizaron muchísimos tipos de aparatos y muchísimos tipos de técnicas para intentar contactar con esa otra realidad. Véase espíritus, véase seres de otras dimensiones, extraterrestres, difuntos, claro. Y en todo ese tiempo y en cada momento histórico se han utilizado determinados aparatos, determinadas técnicas, determinadas
ciencias que en su momento aportaban, digamos, avances bastante innovadores y que había que aprovecharlos para poder hacer esto. Por eso se dice en la cultura también que, por ejemplo, pues los primeros aparatos de radio estaban destinados un poco al tener el contacto con seres difuntos. No deja de ser la ciencia también un efecto cultural y ocultural justamente de nuestra ubicación temporal en la realidad. Por eso la búsqueda de poder encontrar mejores vías para hacernos la vida más sencilla o por lo menos más llevadera en la condición que cada uno tiene. Pero claro, o culturalmente la tecnología nos ofrece también el gran añadido de ampliarnos justamente el horizonte ocultural. ¿Por qué? Porque en días y en tiempos como los que corren, el hecho de poder contar con un ordenador y poder acceder a tantísimas bases de conocimiento, evidentemente fraudulentas y evidentemente otras de gran valor histórico y de investigación, pues nos permiten abrir un poco más nuestra propia posibilidad de, como seres culturales y oculturales, dar un paso hacia una mayor evolución o un mayor conocimiento o una mayor información, tamizando todo, buscando y también situándonos en una nueva forma de intentar entender todo aquello que parece ser que nos acompaña desde el principio de los tiempos y nos seguirá acompañando, porque el tiempo pasa, pero muchas cosas quedan, y además de que haya cultura, y además que haya cultura, y además que haya avances, todo se va adaptando a nuevas herramientas. Por eso las herramientas de mi querido Luis, pues muchas veces dan resultados que parecen explicables desde lo lógico, pero otras veces, valiosísimas veces, capta cosas que nos dejan un poco en el aire. Y esta tecnología no deja de ser una herramienta de comunicación o cultural también. Porque en el fondo, la ocultura se reduce a ese emisor, ese receptor y ese mensaje que parece ser que siempre están allí. Sean lo que sean y vengan de donde vengan. Y a esa necesidad que tenemos nosotros como emisores, como receptores y muchas veces como mensaje de comunicarnos. Cuando al principio hablaba de los colores y os decía que a veces hay colores que hasta podríamos relacionarlos con sonidos, no ha sido un comentario que lo he soltado porque sí, no. Lo he soltado porque considero que muchas veces en lo que es nuestra experiencia de comunicación, buscamos constantemente, como con la tecnología, adaptarnos a las cosas para poder expresarnos mejor. Pero ¿qué ocurre? Al principio de los tiempos, quizás el golpe de unos huesos sobre una piedra era un mecanismo de expresión. El soplar sobre un hueso también era un mecanismo de expresión, las primitivas flautas. Pero a día de hoy, esa tecnología que estamos viendo, con botones, también nos da esto. Nos da la posibilidad de crear música que con sintetizadores, con, digamos, aparatos absolutamente digitales y de tecnología punta, de gran matemática, porque todo lo que estáis viendo con estos sintetizadores se basa en números evidentemente. Todo esto lo que hace es canalizar esa música que viene desde el principio de los tiempos y que ahora sigue haciéndose. Y curiosamente muchos de estos instrumentos que estáis viendo sacan sonidos que son absolutamente oculturales, sonidos que podrían asociarse a el aire que pasa por un castillo abandonado, el golpe que puede oírse de unas pisadas cuando alguien está entrando en una casa curiosa, una extraña voz, una extraña respiración, sonidos que podrían asemejar a lo que bulle en los sueños, y sonidos que pueden asemejar a lo que podríamos pensar como vida en otros planetas. Y esto está hecho con una finalidad. ¿Veis las teclas blancas y negras? ¿Os acordáis de lo de los colores? El tal. Es que es muy curioso cómo el color sigue dejando sus mensajes, ¿no? Y cómo nos permite, pues, ver aparatos como este que son fantásticos. O sea, lo que estáis viendo, estos aparatos. Y claro, en la ocultura la música nos da muchos elementos. Tenemos a Wagner, tenemos a Liszt, tenemos a
a Satie, tenemos a nuestro querido Luis Antonio Muñoz, que hizo una historia oculta de la música, tenemos a Darker, que hace una música especial. A lo largo de la historia se juntan tantas cosas. ¿Por qué? Porque esto ocurre, pero también podríamos decir, vale, estamos hablando de un tipo de música, pero es que la música chamánica también está allí, la música siberiana está aquí, pero la música peruana está aquí también, y estamos hablando, y los cantos gregorianos, el canto llano está aquí. Entonces, la música asociada a lo oculto es cultura pura y dura, es cultura de expresión, y es cultura de lo oculto al mismo tiempo, porque probablemente la cultura, queramos o no, en gran mayoría está ligada al oculto, probablemente. Pero es que claro, estamos viendo estos aparatos que son fantásticos, pero es que no menos fantástico es esta armónica de cristal. Cuando os decía que hay sonidos que son absolutamente deslumbrantes, este sonido, el de la armónica de cristal, en una época fue un poco vetado porque se decía que conectaba con el demonio y cosas así, y que evidentemente no. O sea, es un sonido que es alucinante, es un sonido tan sutil que podría ser algo parecido a cuando se roza el dedo en un vaso que está con agua, en una copa, pero es un sonido tan envolvente, tan difícil de expresar, tan cercano a lo que es el espíritu, al alma, pero que al mismo tiempo, claro, denota el armazón que estáis viendo, todo lo que estáis viendo es cultura. Hay una cultura matemática para hacer todo esto, el círculo que está allí, todo esto es como dar una forma a qué, a algo que emite sonidos absolutamente deslumbrantes y sutiles, y que son bastante curiosos. Entonces, claro, da que pensar que hemos visto antes unos sintetizadores y ahora vemos la armónica de cristal, y no dejan de ser elementos que probablemente busquen una especie de traducción de cuánto llevamos dentro y de cuánto queremos expresar, cuánto queremos extrapolar. Muchas veces me pregunto si la música que se hace es para intentar sacar, digamos, lo que las ideas bullen, la sensibilidad bulle, o si también es un elemento para plasmar en la naturaleza directamente una cosa que es tan profunda, que tenemos dentro, que es tan profunda que ni siquiera la sabemos, pero que se vale de nosotros para salir, como si fuese algo tan vivo como que se vale de sí, que no, nos usa, por decirlo de algún modo. Por eso cuando suena la música, hace esto, pum, suena y nos coge. Podemos ser indiferentes o no, nos puede gustar o no, nos puede dar igual o no, pero está ahí, es libre. Es libre y creo que en esa libertad la ocultura, y en lo que os estoy diciendo, no deja de ser un reflejo de algo filosófico también, porque he hablado de sociológico, sí, y lo sociológico evidentemente está ligado a lo psicológico, claro, pero claro, filosóficamente la ocultura, nuevamente la cultura de lo oculto, nos lleva también a probablemente la esencia de esas grandes preguntas celestes, como se dice muchas veces, en las que se intenta y se busca quizás encontrar el sentido de lo que somos, de lo que queremos, de lo que hacemos, de lo que deseamos y de lo que soñamos y de lo que podemos ser capaces de hacer y de ser. Por eso siempre en la cultura, ya os digo, libros, películas, textos, canciones, cuadros, investigaciones, casos míticos del misterio, grandes preguntas, avances, en todo esto, siempre en el fondo queda la persona, siempre en el fondo queda las preguntas de ¿qué es eso? ¿Quién es? ¿Por qué? Curiosamente esas preguntas que son tan esenciales. Y me fascina que la ocultura tenga eso, porque como en esta imagen estáis viendo un astronauta que me acompaña a tantos sitios, pero también estáis viendo un anillo que es muy viejo, que también me acompaña, que es este que tengo aquí, pues el unirlos en esta superficie, que no es sino otra cosa que una mesa de un hotel en uno de los viajes de Puerto Milenio, pues que antes de dormir quise hacer una foto porque me gustaba, pues en esta mezcla, digamos que se una un poco el sentido de la ocultura, porque somos, claro, evidentemente buscadores, somos como astronautas permanentes, pero al mismo tiempo hay cosas que nos atan y nos ponen en esta situación de
contemplarlas, de observarlas, de preguntarnos, por ejemplo, el astronauta se preguntará quién llevó ese anillo hace tantísimo tiempo, por qué es así, qué significa ese símbolo, tantas cosas que se puede preguntar. Y claro, no deja de ser lo mismo que nos preguntamos nosotros, porque nos preguntamos por qué una inclusión psicofónica suena como suena, qué es lo que hace que que haya esa especie de encapsulamiento sonoro, de dónde vienen. ¿Son acaso voces de los muertos? ¿O a lo mejor son voces de otro plano? ¿Son acaso las pinturas que quedan en algunos templos simples representaciones de pasajes religiosos? ¿O a lo mejor son símbolos de una especie de conexión mucho más profunda con la propia realidad de cada persona para que cada persona se convierta en sí misma en un rito iniciático? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A fin de cuentas, la realidad nos habla no solamente culturalmente con lo que nosotros hacemos, sino nos habla con los objetos, evidentemente, evidentemente. Este sitio tan fascinante que es el monasterio de Guisando habla por sí solo, habla por sí solo. Lo que estáis viendo, donde estaba la antigua iglesia, que es una zona donde curiosamente estáis viendo que la vegetación habla, pero que también hace que esa vegetación que habla le dé una doble piel a esos arcos que están ahí, arcos que en su época estarían siendo poblados por gente, arcos en los cuales se asomarían monjes. En la actualidad, curiosamente en ese patio, se hacen algunos conciertos de cuando en cuando. Y es fascinante pensar que en lo que fue un templo, en el cual hay algo especial, hay algo. La música sale, no hay un techo y la música surge. Y culturalmente, claro, se nos cuenta en la visita lo que ocurrió en este templo, los monjes que estaban, cómo era la vida tan tranquila, esa vida de recogimiento, probablemente de búsqueda de iluminación basada en una relación, digamos, cercana con algunos eremitas que estuvieron allí y que es fascinante toda la historia. Bueno, pues el pensar cómo fue todo eso ya genera un mecanismo de ocultura en nosotros porque estamos pisando un suelo, viendo estas paredes, viendo todo esto y relacionamos tantas cosas, pero también relacionamos todo esto que estamos viendo con nuestro propio bagaje, que esa es otra cosa que me fascina. ¿Por qué? Porque el ver, por ejemplo, esto, que es parte de un templo de un pequeñín templo, de una pequeña capilla en una zona de cueva cerca de Guadix, que es fantástica. El hecho de ver esto nos hace pensar, claro, ahí hubo misas, hubo unos monjes también, que custodiaban la tumba de San Torcuato, pero curiosamente está esto callado y no lo ve nadie ya. Estuvimos allí, tuvimos la suerte de entrar y fue fascinante. Y el hecho de verlo, claro, me hace pensar, están los símbolos allí, hablan solo sí, pero yo los interpreto, yo los veo y me imagino cosas y siento cosas. ¿Serán o no serán? Pero yo ya estoy generando una ocultura dentro de la ocultura más grande, mi propia ocultura, esa ocultura que me generará a mí la tradición oral de poder contar esto, de poder hacer ocultura verbal contando lo que vi allí, cómo era el sitio este tan fascinante, tan especial, tan cargado de esa especie de silencio que curiosamente es la traducción muchas veces de lo que bulle en una mente, en una sensibilidad. Pues eso que todo eso que se genera en mí, ya en esa tradición oral de poder comunicarlo, de poder contároslo, ya es una cultura siguiente, es una cultura práctica, es una cultura cotidiana. El hecho de que yo esté contando esto y que se quede en el vídeo y que se vea, qué sé yo, dentro de un mes o dentro de un año, 2 años, ya es parte de esa cultura que queda, de esa cultura que gracias a esa tecnología ya no tiene ni tiempo ni espacio, está allí, y que al no tener ni tiempo ni espacio es como esta carita, se convierte en algo que está ahí. Y mis gestos respecto a esto también son no culturales, porque lo que están demostrando es mi interacción y mi postura ante ello. Entonces es fascinante porque, claro, estamos viendo esta carita, pero
podemos pensar, vale, estamos viendo algo muy antiguo, pero claro, es que si nos vamos a casos míticos como el de las caras de Belmes, un caso fascinante, un caso que me gusta cada vez más por una razón, porque se habla tanto, tanto, tanto y tanto y tanto, pero tanto, y sinceramente considero que se sabe tan poco de muchas cosas sobre este caso, y estamos viendo cómo aquí el color se manifiesta de una forma, aquí hay una matemática para determinadas cosas, la cara de la pava, esa cara con esos ojos tan inquietantes, que siempre a mí me inquietan bastante. Y estamos hablando de ocultura pura y dura, porque el caso de Belmes es un caso ocultural paradigmático, es un caso mítico, es un caso en el cual se generó una sociología tremenda en cuanto a opiniones, dimes y diretes, maestrazgos de mucha gente que hablaba como si ellos fuesen los portadores de la verdad, y que en realidad esta cara, como la cara de María Gómez Cámara, la mujer que vive en la casa, pues probablemente ahí esté otra ocultura, la ocultura de María Gómez Cámara, esa mujer que desde mi punto de vista supo tantísimo de todo lo que era todo esto, y se lo calló y se lo guardó. Y a veces pienso que hizo bien, en guardárselo, porque creo que probablemente ella fue una de las claves reales de todo esto. Y donde esté seguramente pues ella sabrá un poco que todo esto pues está encriptado en su ocultura y que es suyo. Pero, claro, se habló mucho, o culturalmente esto movió a muchísima gente que digamos, se acercaba a la casa para ver lo que ocurría y tal, pero claro, todas estas caras que aparecieron fueron generando una ocultura en la cual el clero intentaba pues unas cosas, algunas otras personas intentaban otras, la gente pensaba que eran otras, había quienes pensaban que eran pues almas del purgatorio que no habían podido trascender, otros pensaban que eran demonios, otros pensaban que eran directamente pues reflejos de los muertos, había otros que pensaban que eran brujerías de María, muchísimos pensaban que se las habían inventado y que estaban ahí pintadas porque sí. Pero bueno, en todo ese abanico de posibilidades, que cada quien piense lo que quiera, lo fascinante es que esto generó todo un mecanismo social vivo, completamente latente, completamente más allá de las propias caras, completamente ilustrativo de un tiempo, pero de un tiempo y de un espacio que ha seguido adelante. Y claro, a día de hoy, o culturalmente, podemos decir que está el fenómeno de las caras, el caso de las caras de Belmes, pero al mismo tiempo está la ocultura de Belmes, todo lo que hay alrededor de ello. Porque en el fondo, la ocultura tiene algo, necesita un cubículo, necesita un soporte, necesitamos, mejor dicho, un soporte nosotros para contenerla. La ocultura no necesita un soporte, nosotros somos los que necesitamos el soporte. Os he hablado hace un momento de San Torcuato, pues esta imagen que estáis viendo ahí en el fondo se supone que es donde estaban los restos de San Torcuato. Claro, esto también nos podría generar una idea o cultural de ese tiempo pasado donde las cosas se hacían de una forma determinada, donde se encriptaba todo, y donde una vez encriptado y guardado, el culto llegaría para convertirlo en algo aún mucho más mistérico, mucho más oculto, mucho más arcano. Y eso también daría pie a una cosa, a la ocultura de las sensaciones. Porque en la cultura de lo oculto, la sensación es muy importante en cuanto a que lo que sentimos también traduce los fenómenos, traduce las circunstancias, traduce los hechos, traduce las obras, traduce todo. Porque lo que sentimos baña eso, baña el hecho, y entonces le da un nuevo matiz. Si sentíamos miedo por un sitio así, pues lo interpretábamos como algo miedo. Si sentíamos que esto era un sitio de respeto, lo consideramos como un lugar de culto. Si consideramos que era un sitio que directamente no queríamos estar en él, pues un sitio endemoniado. Y todo eso vuelve a unir lo que nosotros pensamos, lo que percibimos de algo y lo que traducimos de eso. Y la cultura de lo oculto, nuevamente lo repito, es en el fondo es como un puente que constantemente está moviendo los pedales. Porque ese meollo, ese centro, es el que hace que un fantasma pues
sea un alma en pena o que sea el demonio visto yendo por una casa, la interpretación, que una voz diga una cosa o que parezca que diga otra, que esa voz que se ha grabado para algunas personas no suene a nada y otras digan que está diciendo Jesucristo, por ejemplo, o que una luz vista en el cielo sea directamente tildada como ovni o a lo mejor como satélite, también diciendo que es solamente un satélite. O sea, todo esto, todo ese pedaleo que hay entre medias genera todo esto. Pero aún así, si estáis viendo esto, pues si os pongo esto, sentiréis un poco esa sensación de vértigo, porque en la ocultura queda, como os decía lo del principio, quiénes somos. Queda esa gran incógnita de que aunque manejemos determinadas cosas, que aunque en la cultura del oculto, digamos, tengamos acceso a tantas cosas y las orientemos y las compartamos, esas grandes preguntas siguen ahí, como estas momias momias naturales que están en estos ataúdes, momias muy, muy, muy antiguas de, 1838. ¿Veis una botella allí? Esa botella que está ahí también es ocultura de la idiotez, de cómo nuestra curiosidad muchas veces enmascara lo torpes que podemos ser para no respetar determinadas cosas y para creernos que queremos ver algo, que queremos ir hacia algo, que queremos vivirlo, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y que luego nos vamos de allí y lo dejamos. Y eso es un absurdo absoluto, pero eso es ocultura también, porque la ocultura como cultura del oculto exige cultura, y la cultura en el fondo tiene que tener, digamos, un buen andamiaje en el que siempre el respeto va a ser aconsejable, en el que siempre la discreción va a ser aconsejable y en el que siempre, desde luego, siempre va a ser necesario el sentido común. Pero esto es ocultura, porque si vemos esta imagen con la botella, pero también con los huesos, los ataúdes y tal, de estas momias, cada una elaboraremos nuestro esquema de lo que pensamos que es y nos preguntaremos quiénes eran y nos preguntaremos cómo fue su vida y nos preguntaremos evidentemente por qué están así. Nos haremos tantas preguntas que psicológicamente nuestro cerebro estará y nuestra mente estarán activando pues asociaciones, mecanismos, pero también nuestro espíritu se contrae un poco al ver esto, ¿no? Porque la ocultura, como el espejo que os decía al principio, nos refleja a nosotros. Y entonces, oculturalmente, nos damos cuenta que lo oculto siempre tiene que ver con lo más profundo y esto evidentemente tiene que ver con nosotros. Porque esto nos muestra que esos números, que son también curiosamente los del reloj y los del calendario, nos van indicando que como mañana, pues un mes se acaba. Y que un día la vida también de esta forma física pues seguirá su rumbo. Porque hacemos deducciones constantemente en la cultura. Y en la cultura de lo oculto, como siempre digo, pues quedan pocas palabras, como en la misma experiencia de quien vive estas cosas, le quedan, porque quien vive todo esto, de una forma u otra, no siempre sabe cómo expresarlo. ¿Cómo vas a decir a una persona que has visto, qué sé yo, a tu abuelo que falleció hace 5 meses caminando por el salón, que te ha rasgado los ojos para ver bien y que le has seguido viendo? ¿Cómo lo vas a expresar? Es difícil expresarlo. O culturalmente te planteas, ¿me van a creer? Pero al mismo tiempo, o culturalmente dices, pero es que yo le he visto. Y yo sé que le he visto. Sé que estoy bien de la cabeza, sé que es de día, no es de noche, no es una sombra que pueda aparecerme, como cuando se dice que los ovnis son pues reflejos de la luna o haces de las chimeneas. Sabes que le has visto, ¿qué haces? Se elabora todo un mecanismo tremendo. Lo escribes y se lo cuentas a alguien que quieres. Tu tradición oral ya se convierte en cultura al contarlo, porque ya estás generando en esa otra persona un mecanismo en el cual a través de tus palabras va a ver a tu abuelo, lo va a ver, va a imaginarse la circunstancia, te va a imaginar a ti, se va a imaginar el color de cómo podía ir vestido tu abuelo, de cómo era la habitación donde le viste, la hora que era del día, el color de la tarde, pues a esta hora le vi, bueno, se va a imaginar eso. Y luego va a imaginar más cosas, a lo mejor imaginará, ¿y si es el abuelo, qué hacía allí? O si no es el abuelo, ¿qué le está pasando a mi amigo que está viendo esto?
O pensará, si es el abuelo, ¿y qué hace ahí? ¿Dónde está? Y entonces la ocultura da un paso más. Y si está en un sitio, ¿qué sitio es ese? ¿Cómo es ese sitio? Y se da un paso más. En ese sitio habrá otros como él, le verán. Y más, claro, era su abuelo. Pero entonces, ¿y mis seres queridos qué? Los que han partido ya, que estarán en algún sitio así, les podré ver. Y más, es que igual me siento inquieto porque a lo mejor están por aquí. Y más, bueno, pero me estoy sugestionando. Y más, ¿qué habrá más allá? ¿Veis cómo ese elemento del simple hecho de contarlo ha generado toda una ristra de comunicación o cultural, tanto verbal como interna? Es que es fascinante. Por eso la cultura creo que es una cosa a tener muy muy en cuenta, más allá de los intentos de, en algunas veces justificados para intentar frenar algunas cosas, pero en otros muy necios de intentar decir que todo esto es una cuestión de folclorismo y de banalidad, pues creo que es necesaria para poder situarnos y para poder ver bien que en el fondo también la ocultura nos hace replantearnos muchas veces las bases que pisamos y entonces nos queda otra gran estrella de la ocultura que es la poesía. Y evidentemente a mí me gusta mucho y por eso quiero leeros algo que lo vais a ver. Es de Caballero Bonald y dice, principio de deducción, si es cierto que los sueños son respuestas a todas las preguntas que estuvimos haciéndonos antes de nacer, la poesía vendría a ser como la réplica a ese interrogante que se ha quedado aún sin contestar. Es que la ocultura es mucho de eso. Lo que estáis leyendo lo estáis viendo en palabras. Y la palabra escrita, la letra es ocultura. Tanto como, por ejemplo, y hablamos de los libros, bueno, pues en la ocultura también, aparte de los libros, hay cosas míticas como esta revista, Psicomunicación, de la Asociación Española de Parapsicología. Fijaros, son revistas a las que guardo con mucho cariño. Es de 1982, en la cual, a través de letras, se explican tantas cosas que son fascinantes. Porque la ocultura es preguntas como ¿qué es la relatividad? ¿Qué se pretende de la relatividad? O la investigación del poltergeist, con imágenes así. O el biomagnetismo en la medicina moderna. O nos movemos mediante arquetipos. Ocultismo y complejo de Edipo. Fijaros, Poltergeist de Alcalá de Henares, un fraude psicológico. Fijaros cómo la ocultura es esto también. Cómo la ocultura no es simplemente lo que muchas veces se piensa que cuatro locos están haciendo. Percepción extrasensorial y estados alterados de conciencia. Mente y cerebro. Etología y psiquiatría. Del mito a la realidad. Fijaros qué curioso cómo la ocultura pues tiene esos parangones que están allí y que son fascinantes porque además nos abren justamente la puerta a imágenes como esta, la inicial que os había puesto. Imágenes en las cuales la ocultura no deja de ser esa entidad constante de comunicación que tenemos y que es parte de la cultura, de nuestra cultura. La ocultura no es sino la cultura, pero quizás más introspectiva, que guardamos cada persona. La cultura no es solamente el hecho de las distintas ramas de los fenómenos parapsicológicos y mistéricos que se dan, no, la cultura es todo en realidad, todo. La cultura es nuestra interpretación de la vida, la cultura es nuestra interpretación de lo sagrado, de lo mágico, de lo especial. Fijaros, siempre digo que la magia es y la magia existe, pero porque para mí la magia es quizás una de las mayores demostraciones de que el universo de cada persona
es realmente eso, un universo, realmente es una megaconstelación de saber. Pero es que esa megaconstelación de saber no es otra cosa que cultura. Y que llevada adentro, vivida en lo más interior, y mezclada quizás con esas cositas que tenemos cada uno y cada una, pues se convierte en una cultura. Porque es la interpretación que hacemos de ello. Son esas luces que están ahí, y esos colores, y esos números, porque contamos 1, 2, 3, 4, 5. Están las velas allí. Botellas, pues 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas manos? 2. ¿Vemos los ojos? No, no los vemos, pero hay una nariz. Contamos todo y utilizamos palabras. Y si pudiésemos escribir, escribiríamos todo esto. Y lo situamos dentro de un espacio. Y lo ubicamos en una época. Y lo transmitimos. Y elaboramos teorías. Y elaboramos leyendas. Y pensamos en historias y las comunicamos. Y todo esto se convierte en una sociología. ¿De dónde habrá sido? ¿Por qué estará vestida así? ¿De qué época es? Todo eso va generando todo eso que es la cultura del oculto. Y eso es algo que he querido transmitiros hoy y traeros para que así pues podamos empezar nuevamente este canal y para que así la semana que viene pues Semana Santa, semana de recogimiento, semana de oficios de tinieblas, pero sobre todo semana de grandes silencios que se pueden explorar, pues sirva y que saquéis lo que más os guste. Quiero agradeceros que me hayáis escuchado. Es casi una hora de parloteo mío, pero exprimidlo y llevadlo a vuestra propia cultura, a vuestra propia cosmogonía y a vuestra propia ubicación dentro de la palabra, el color, el número y quizás la propia extrapolación del reflejo de lo que callado está dentro, pensado está dentro, pero que expresado se convierte en algo eterno que está ahí. Así que os agradezco muchísimo que hayáis estado conmigo y nos vemos el jueves que viene y espero que realmente, pues, como siempre os digo, ¿no? la noche os sea propicia. Así que gracias, nos vemos. aldolinares.com